del capitalismo, cómo estas lógicas de acumulación, cómo estos actores capitalistas están moviéndose en esto que Ana Esther le llama la reconfiguración del capitalismo. Esta técnica pues nos va a permitir entonces ubicar ejes comunes a lo largo de nuestra región. La discusión en los grupos fue muy enriquecedora porque volvimos a aterrizar allá en nuestro ámbito local, pero ahora en este momento lo que queremos es abrir la lente a una mirada más regional en donde podamos precisamente desentramar esto que Ana Esther llama la reconfiguración del capitalismo, expresado muy claramente en actores, en situaciones, en marcos legales. Entonces, acá las compañeras que van a estar pues compartiendo con esta herramienta van a ir anotando como si fuera presencial a partir de lo que las relatoras y relatores van a ir aportando de lo que discutieron, de lo que charlaron en el grupo. Entonces, vamos a iniciar con el grupo número 1, que reflexionó sobre toda la dimensión económica. Recordemos, el 1 y el 4 nos van a hablar de esta parte de la estructura económica. Entonces, adelante el grupo 1. ¿Quién fue la relatora o el relator del grupo 1? Sofía. Sofía. ¿Se encuentra Sofía? Sí, aquí estoy, solo es que tenía el micrófono apagado y no se encendía. Dale, Sofía, por favor. Ok, bueno, entonces yo soy la representante y estábamos hablando como que por cada país había un representante que nos habló un poco así de lo que estaba pasando en cuanto a la dimensión económica de cada uno. Entonces al principio nos hablaron pues compañeras de Guatemala que pues nos dijeron que las grandes industrias están tomando oportunidad de esta situación. El país está lleno pues, de grandes monopolios que controlan los recursos básicos. El Estado crea políticas que en realidad al final están ayudando económicamente a estos monopolios, a las minas, a la palma aceitera, también a la distribución del agua, y las alianzas pues, internacionales son parte de estas grandes industrias monopolísticas. La economía familiar pues se ha visto afectada por los horarios para poder acceder a los mercados, así para poder acceder a sus recursos básicos. Y pues ella comparte que, que el modelo que se está apropiando en Guatemala es un modelo de despojo extractivista. Y pues también nos comparte que hay un monopolio tecnológico en cuanto a la compañía telefónica Tigo está controlando pues la tecnología aquí en Guatemala. También una compañera de Guatemala también, Estela, nos da una vista más rural de la situación económica, que pues nos dice que la economía de estas comunidades pues se cancelaron los transportes y entonces tuvieron que realizar más trueques, o sea, ellos adquirieron esta forma de intercambio económico porque se les complicaba mucho ir a otras zonas afuera del pueblo donde ellos viven. Entonces también cuando ellos quieren como vender sus productos, esos son mal pagados. Entonces ellos prefieren hacer como trueques, ir fortaleciendo la economía local también mediante mercados pequeños de 10 personas semanalmente. Y pues eso, después estaba otra compañera de Perú que nos comparte que los grandes ganadores de esta situación son los monopolios y todo lo que tiene que ver con el sistema de privatización y todos los medios de reactivación económica en realidad están ayudando a una distribución de los recursos muy desigual. Las mujeres campesinas son las que al final también
recae todo el peso de toda esta situación. Ella nos comparte eso y que pues con esta situación se exacerba un modelo extractivista en el que las comunidades pequeñas se ven pues muy afectadas. También una compañera de Panamá nos comparte que pues este país es un país muy consumista que sufre mucho la situación donde la clase media y baja son las más afectadas. Se supone que el Estado invierte 100 millones de dólares para invertir en hospitales, entre otras cosas que son necesarias para combatir la pandemia. Sin embargo, las clases sociales más altas son las beneficiadas, eh, que pues para, o sea, se vieron beneficiadas porque se suponía iban a construir hospitales y todo eso y al final pues no se dio. Solo pusieron, en cuanto a otras medidas económicas, pusieron una moratoria para las deudas que al final, pues ellos siempre van a tener que pagar y pues eso. También otra medida económica para ayudar a la población de clase media y clase baja es un bono que se supone les iba a ayudar a ellos económicamente, iba a ser una ayuda económica, pero al final este bono lo declararon como bono miseria porque en realidad no ayuda a las personas en su ingreso y las políticas de aprobación monetaria que ayudan, o sea, las políticas de aprobación monetaria ayudan a las cúpulas de los sectores financieros, o sea, ayuda a los bancos, a los banqueros y a todas esas personas son las que en realidad están ayudando a estas políticas. Después con El Salvador, la compañera nos compartió que las medidas impuestas pues afectan a las pequeñas empresas. Esto es algo que podemos ver en la mayoría de los países, que, o sea, las medidas que se imponen ayudan o sea, afectan en realidad a las pequeñas empresas, que las mujeres en los mercados tienen que vender, van a los mercados y tienen que vender clandestinamente porque ellas no pueden ir a vender a obtener un ingreso de otra manera, tienen que ir clandestinamente barrio por barrio a vender sus productos. Y también hay un bloqueo para aquellas empresas que se han declarado como en contra del gobierno o que no están del lado del gobierno, pues la bloquean completamente. También una compañera de Oaxaca, en México, nos dice que hay un tema de desmovilización social, que, que hubo un cierre en la central de abastos. Por eso, eso es lo que obliga a las personas a ir al supermercado, que en conclusión, pues robustece el poder de las mismas, bueno, de las cúpulas de poder que controlan la economía. Pues también dice que siguen la construcción del Tren Maya, que pues, o sea, en ningún momento pensaron como en parar la economía, como para que no eran más afectados por la enfermedad, sino que siguen todavía con la construcción de esta. Los empresarios pues dirigen los tratados de libre comercio, también nos compartió ella, que los cuales ostentan de mucho, o sea, estas personas que controlan los tratados de libre comercio son personas que ostentan de muchos medios de producción y, o sea, ellos hacen estos tratados con el objetivo de beneficiar a sus propios negocios. Bueno, en cuanto a Honduras, yo compartí que pues aquí se hizo una reactivación, entre comillas, inteligente de la economía, que al final lo que establecieron esta reactivación inteligente fueron las grandes empresas para que no se parara la producción de estas. Pero al final las personas que trabajaban en ellas pues se vieron afectadas porque estando encerradas en un mismo lugar, en una misma empresa, pues se enfermaron, los hospitales están llenos de gente, el gobierno prometió hospitales y todas estas cosas, una inversión que pues nunca se dio. O sea, hasta el día de hoy seguimos esperando hospitales, nos seguimos endeudando y pues nada de lo que se nos ha prometido pues ha sido pues realizado. En cuanto a las luchas y desafíos que pues que cada... Sofía, un momentito, lo vamos a dejar hasta ahí porque va a haber otro espacio donde vamos a retroalimentar con desafíos. Okay. Gracias, Sofía. Okay. Entonces, la otra o el otro delegado del equipo 4, que también le da la dimensión económica, por favor.
Sí, ¿a quién más le tocó la dimensión económica? El equipo 4 ya estaba Angélica con las notas. Angélica, ¿estás por acá? Bueno, si no es posible escuchar ahorita a Angélica, en lo que va regresando se prepara tal vez Hola, ¿Sí? hola. ¿Ya está? Dale, Angélica. Aquí estoy. Dale. Ya estoy. Ay, sí, ya estoy. Bueno, nos tocó con Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Argentina, México y Cuba. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí te Sí, escuchamos. Angélica, sí, sí, sí. Sí, se te Vos escucha. seguí hablando, dale. Hola. Sí. Ok. ¿Qué ha Habla, pasado habla. con la economía del país? Hay disparidad entre servicios. Hay disparidad de servicios e insumos. Ha habido endeudamiento. Las alianzas entre corruptos se han fortalecido. Sus empresas. No privan las empresas importantes, privadas, pero sí privan el sector más vulnerable. Despiden a los empleados sin derecho. Las personas buscan otra fuente para alimentarse, como lo es cultivar. Dependen de la economía informal muchos países. ¿Qué alianzas se han fortalecido? Dice Estados Unidos, Rusia con la moneda, Estados Unidos y Rusia con los productos han tenido un abastecimiento de alimentos ahí. China y Rusia, China en la oligarquía y Rusia, ricos más ricos y ya sabemos que los pobres más pobres. ¿Qué modelo? El modelo rentista sin beneficiar a la población más vulnerable. El modelo cibernético que solo los que tienen pueden hacer uso de él. Los desafíos. Se desea retomar la economía, que los estudios sean como antes, que las personas no tengan miedo por las secuelas que quedan del COVID, obedecer las normas sanitarias, fortalecer la economía y la producción, equilibrar precios, alimentos, salarios al sector público. Y lo último, fortalecer a las personas a protestar para cambiar el control total en el que nos ha envuelto los gobiernos. Listo. Espero que me hayan escuchado. Gracias, Angélica. Pues acá las compañeras que están haciendo, como ven ustedes, tienen ahí esta herramienta en donde se va a poder ir anotando las ideas como si fueran pequeñas tarjetitas, post-it. Entonces, pues estamos tratando de anotar las ideas principales. Ya en las intervenciones completas le recordamos a las relatoras, a los relatores, que la puedan pasar en un ratito más de manera electrónica para que se puedan subir a las carpetas y ya tengamos ahí la narrativa más completa, porque como ven aquí en esta herramienta de este árbol social, no se pueden poner todas las ideas completas, entonces las compañeras están haciendo un ejercicio de escucha y de síntesis, colocando las ideas en este arbolito. Muchas gracias entonces a este equipo 4 y pasaríamos a otra dimensión también muy importante que es la dimensión política y jurídica, y a esta le tocó al equipo 2 y 5, entonces les pedimos a quienes nombraron que nos puedan compartir su plática. Hola, bueno, sería la pregunta superestructura política y jurídica, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, de cara a lo que habíamos conversado con el grupo, habíamos visto, por ejemplo, esta situación de que a nivel de Guatemala, Honduras, El Salvador,
En cuanto al manejo del marco político jurídico, tenemos una situación, bueno, he punteado como los puntos que se discutieron. Se han presentado, por ejemplo, dictaduras civiles y una evidente presencia de militarización en algunos países como mecanismo de control de territorios. Habíamos visto desde que el Estado se estaba aprovechando, bueno, se está aprovechando de esta crisis para fortalecer la imagen, que estamos también enfrentando producto de esa posición o de la situación actual. Vemos que las leyes o las leyes que ya se tenían han presentado o ya presentaban antes, pero ahora con mayor fuerza, la regresividad de estas, o sea, de los derechos que ya se habían como ganado, los que se traían, prácticamente se han visto en un retroceso, ¿verdad? Un detenimiento total, bueno, hasta cierto punto, pero que también estos marcos legales se han utilizado o se han tergiversado hasta cierto punto para restringir los derechos, ¿verdad? Los mismos derechos, o colocar también al mismo Estado como una figura que favorece a otro tipo de intereses y no a los colectivos o sociales. También habíamos discutido o se había discutido que se evidencia una corrupción, una total corrupción a partir de los, ya sea convenios y proyectos, por los ejemplos que nos mencionaban las compañeras de Guatemala, también en Costa Rica, y que a partir de eso, pues realmente queda como en evidencia la forma de cómo también se están utilizando actualmente, ya sea esas políticas de Estado. También estábamos viendo la poca participación, ¿verdad? Poca participación, creo que yo me equivoqué poniendo del Estado, pero es una poca participación también, está baja en cuanto a la participación ciudadana. O sea, tenemos ahorita prácticamente una limitación como para poder poder como movilizarse, ¿verdad? Entonces veíamos eso, veíamos también el abandono total en las políticas públicas, una reforma a los códigos penal y laboral en el caso de Panamá. También se mencionaba la violación a los derechos humanos, también el ingreso desde un aparato, o sea, prácticamente el ingreso de un aparato neoliberal, donde prácticamente se presenta como una simbiosis, mencionaron ahí, entre la empresa y el gobierno, lo cual ha hecho entrar en detrimento las mismas identidades públicas. Y de cara a esto que hablábamos, veíamos de que mayormente los beneficiarios o los actores, prácticamente veíamos a la misma clase empresarial, ¿verdad? Porque desde el Estado estábamos viendo de que ha sido como esa vía, ese camino para beneficiar. Entonces, y veíamos también, ahí no lo mencionábamos, pero lo aclaraba, que estaba también la parte el comercio electrónico, la industria electrónica, porque hoy todo es a través de estos medios, y también la industria farmacéutica, porque todo lo que se ha hecho, bueno, creacionó algún familiar representante de Estado, si posee algún servicio de este tipo, quienes se ven mayormente beneficiados, hablándolo así de manera local o de cada país, son mayormente las farmacéuticas. Y después veíamos en la discusión cuáles serían como los desafíos. Por el tiempo, pues retomábamos como puntualmente 2 desafíos. Compañera, todavía no compartimos los desafíos, lo dejamos solo hasta allá. Ahorita en el segundo momento vamos a retomar desafíos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Sí, entonces el otro equipo que también tocó la dimensión política y jurídica es el número 5. Si nos comparte su trabajo, por favor. Sí, todas muy buenos días. Voy a ver, por aquí los anoté. Permítanme un momento que no puedo ver el Word. Bueno, a nosotros nos tocó, estuvimos compañeros y compañeras de México, Argentina, El Salvador y Costa Rica. Una
lo que, bueno, llegamos a la conclusión y vimos de que muchos de nosotros teníamos la misma semejanza, de que los gobiernos han implementado políticas más que todo orientadas para ayudar a las grandes empresas, em, bajo la falacia o bajo el estigma de que se está ayudando al pueblo, pero realmente lo que se está ayudando son estas grandes empresas y dejando de lado las micro y medianas empresas y el sector informal también. Si bien es cierto, han implementado algunas medidas, pero estas medidas son medidas populistas que dicen estar a favor del pueblo, pero al final vienen a beneficiar lo que son las grandes empresas. Em, quiero ver. Bueno, no puedo acceder al documento porque creo que como están transmitiendo pantalla, no me permite acceder al Word, así que no sé cómo hacer ahí porque sí necesito los apuntes. Pues tal vez si alguien más del grupo tomó algunas notas. Oscar, perdón, si no, si le das escape, te regresa, te quita la pantalla completa y te hace Ah, una sí, quita la sí, pantalla. ya, muchas gracias. Ok. Vaya, Dale, Oscar. la primera pregunta que se tenía es que si se ha fortalecido los marcos legales. En cuanto a la compañera de Costa Rica, nos explicaba que se han estado originando una serie de leyes que buscan reducir el impacto económico en su país, pero que tiene sobre la población orientada a las personas que de alguna manera se han visto afectadas por la pandemia. Esto, una medida implementada por su gobierno, pero como ya se los mencionaba antes, estas medidas son como cortinas de humo que implementa el gobierno de manera populista para decir que están a favor del pueblo, pero lo que buscan en sí es ayudar a las grandes empresas, a los sectores mayormente económicos. La compañera mencionaba que las pequeñas y medianas empresas de Costa Rica han tenido o despedir a la gente debido a la pandemia. Se ha rebajado el precio a la electricidad, pero quienes se favorecen más con estas medidas son las grandes empresas. Eh, También el Estado se ha visto reducido con impuestos en cuanto a implementar impuestos. Pero esta reducción de impuestos realmente no beneficia en gran medida a la población, sino a las grandes y medianas empresas. Los compañeros y compañeras de Argentina nos mencionaban que bueno, que actualmente existe un gobierno, pero que no saben identificar la ideología o la postura que tiene dicho gobierno, y creo que eso es algo que concordamos porque en México, al igual que aquí en El Salvador, no logramos como identificar la ideología o la postura que tienen los presidentes. Si bien es cierto que el presidente dice que no es de derecha, pero ni de izquierda, pero tiene direcciones, por ejemplo, de direcciones capitalistas que lo que buscan es beneficiar a las empresas que apoyen a sus gobiernos, no buscan realmente beneficiar de una forma equitativa.